Hola, soy Jern y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes Papiamento 33. Si estás nuevo por aquí y todavía no sabes qué es Papiamento, Papiamento es el idioma que hablan en mi país, Aruba. Yo soy de Aruba, pero no lo hablamos solamente en Aruba, Papiamento se habla en dos otras islas, que es Bonaire y Curazao. Así que solamente en tres islas que están en el Caribe hablan Papiamento: Aruba, Bonaire y Curazao. Yo soy Jern y este es mi canal de YouTube, así que si todavía no estás suscrito, te invito cordialmente para que te suscribes y aprendes un idioma no muy común, pero que viene de 7 diferentes otros idiomas. Es una mezcla. Papiamento es una mezcla. Y en mi país, en Aruba, hablamos minimal 4 diferentes idiomas: el papiamento, el holandés, el inglés y el español. Hay que hablan mucho más. Pero bueno, hoy quería compartir con ustedes palabras en papiamento con sh, she. En Aruba hay muchas palabras, en papiamento hay muchas palabras como parece que suenan muy parecido, como dushi y pushi. Dushi, ya saben ustedes que es cariño, y pushi es gato. Mira, muy parecido. Dushi, cariño. Pushi, gato. Sunchi, beso. Sunchi, beso. Sushi. Sushi es sucio. Sucio, sushi. Sucio, sushi. Madushi. Madushi es abuela. Madushi, abuela. Padushi, abuelo. Padushi, abuelo. Shishi. Shishi, chismosa. Shishi, chismosa. Uf, así te puedo contar un montón de palabras más en papiamento. Shinishi. Shinishi, gris. Shinishi, gris. ¿Tenías tu libreta? Porque eran bastante palabras con shi. Así que si te gusta aprender más, recuerda, regálame un like y nos vemos la otra semana en Aprende mi Dushi Papiamento conmigo. ¡Chao!